Vamos a invitar al resto del pueblo que nos pongamos en pie y vamos a entrar a la palabra del Señor. Regresamos a la serie en Apocalipsis, una visión de la consumación de los tiempos. Apocalipsis, y hoy nos corresponde el capítulo 14 y el capítulo 15. Apocalipsis todo es bien interesante, muy poderoso, y le pedimos al Señor sabiduría para entenderlo, para creerlo, para recibirlo. Apocalipsis capítulo 14 para iniciar, y vamos a titular el tema de hoy: el Cordero sobre el monte de Sión. El Cordero sobre el monte de Sión. Leemos los primeros versículos para dar inicio al mensaje de hoy. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Señor, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de estar en tu casa. Yo te pido, Padre, que seas tú hablándonos, ministrándonos. Tú dijiste que enviarías a tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Yo te pido que podamos entender esta tu palabra, donde hay una bienaventuranza para los que la reciben, la entienden y la atesoran, la ponen por obra. Yo te pido, Señor, que nos ministres y que esta palabra sea de salvación, de fortaleza espiritual, que sea para crecer en fe y para andar en el camino recto, el camino de santidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El Cordero sobre el monte de Sión. Vamos a estar viendo todo el capítulo 14 y el capítulo 15. Como se han dado cuenta ya los que han estado en esta serie desde el comienzo, de que después de las 7 sellos o en el sexto sello, de repente se detiene por un espacio de tiempo, y en los capítulos que le siguen, en el capítulo 7 y 8, miramos que hay un paréntesis. Después vienen las otras trompetas, o las 7 trompetas, y la sexta trompeta se toca en el capítulo 9. Ahí se tocó la séptima trompeta. La sexta trompeta, perdón, en el capítulo 9, y después entran 2 capítulos, el 10 y el 11, como un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Bien interesante cómo Dios hizo que este Apocalipsis se escribiera, porque en estos paréntesis hay unas enseñanzas bien importantes de lo que va a acontecer. Y por fin se toca la séptima trompeta en el capítulo 11. Ahora, desde que se toca la trompeta en el capítulo 11 hasta este día que vamos a continuar, el capítulo 14 y 15, hay un paréntesis de 4 capítulos. El capítulo 12 miramos a la mujer y el dragón, ¿se acuerdan de eso? Y estuvimos viendo de qué se trataba. El capítulo 13 miramos las 2 bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Y concluye el capítulo 13 hablando de la marca de la bestia, que nos dice que es el 666, que es la marca de la bestia, que nadie puede comprar ni vender, al menos que tenga esa marca en su mano derecha o en su frente. Así es que habiendo visto eso del capítulo 13, ahora entramos al capítulo 14 y 15, y quiero decirles que viene en un orden cronológico. Es un gran paréntesis del capítulo 12, donde nos explica quién es la mujer, quién es el dragón y todo esto. Entonces, pero lo que continúa ahora es en un orden cronológico, o sea, no se ha perdido, no ha cambiado de tema, venimos en el mismo tema. En el capítulo 12 y 13 miramos diferentes actores o protagonistas, por así decirles, muy importante, y aquí continúa, y vamos a ver aquí los 144,000, pero también aparece acá el Cordero. Así es que entramos ahora, después de ponerlos al día, y vamos a entrar aquí al versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ahora, me llama la atención que se menciona el monte de Sión. ¿Y a dónde está el monte de Sión? ¿Cuál es el monte de Sión? Pues el monte de Sión está en Jerusalén, enfrente de Jerusalén. Hay unos montes,
y uno de ellos es el monte de Sión. La Biblia nos da una profecía que Jesús va, cuando regrese, se va a parar en el monte de Sión. Y nos dice en el Salmo capítulo 2, fíjese que el Salmo capítulo 2 se escribió cientos de años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Y en el capítulo 2, si usted lo lee, se dará cuenta que está hablando del Hijo de Dios y habla del Hijo. Por eso que yo digo que en el Antiguo Testamento miramos claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque claramente se nos dice en el Antiguo Testamento que nuestro Dios uno es. En el tiempo antiguo la gente tenía muchos dioses, eran politeístas, pero el cristianismo sabemos que es un solo y verdadero Dios, igual que los judíos. Los musulmanes también dicen que adoran a un solo Dios, son las religiones monoteístas, un solo Dios. Pero aún en medio de todo eso que Dios nos dice que Él es un solo Dios, en la Biblia siempre Dios se presentó en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el capítulo 2 nos habla claramente del Hijo. Y nos dice en el Salmo 2, versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La Biblia dice que Jesús va a regresar y va a reinar a las naciones desde Jerusalén, la ciudad que Dios ha escogido. Y Dios le dijo a David que de él, el reino de David no iba a tener fin, porque de él iba a venir uno, el renuevo, que se iba a sentar para siempre. Y su reino, lo debilitado de su reino, no tiene fin. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así es que nos dice acá que sobre Sión, mi santo monte, ahí va a poner los pies nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Para que entiendan un poquito lo que vamos a leer a continuación, quiero leerles lo que continúa diciendo el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Está hablando del Hijo, está hablando del monte de Sión, está hablando que es el rey y que va a dirigir las naciones con vara de hierro. Quiero que mantengan eso en mente, porque comienza ¿a dónde? En el monte de Sión. Algo que quiero decir acá, que cuando dice Jehová, aquí en el Antiguo Testamento, los que usamos la Reina Valera, dice Jehová. Pero en la misma Reina Valera, cuando entra desde Mateo hasta Apocalipsis, ya nunca más se usa la palabra Jehová, sino que la palabra que se usa es Señor. Entonces, cuando Jesús cita esta parte en el Antiguo Testamento, donde dice Jehová le dijo a mi Señor, siéntate al estrado a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí dice, dijo mi Señor a mi Señor, ¿verdad? Entonces la palabra Señor quiere decir, se ha traducido como Jehová, es la manera oficial o original que se usaba, que viene del hebreo Yahweh, Yahweh, y Yahweh quiere decir yo soy, y yo soy prácticamente quiere decir el eterno. Entonces una palabra en español que se puede usar aquí en vez de Jehová es el eterno. Pero debido a que la Septuaginta, la primera traducción al griego, la usó como Adonai, Señor, entonces por eso es que aquí para algunas Biblias aparece Señor en vez de Jehová. Quería decir eso porque tenemos algunos que son nuevos y no entienden esta palabra de Jehová, pero es el eterno Dios, el único y verdadero Dios. Y tiene su Hijo, que es Cristo Jesús, y que bien sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo y verdadero Dios. Quería quedar claro con eso. Continuamos acá entonces, en el capítulo 14, el versículo 1, nos cuenta de que con él están los 144,000. ¿Quiénes son estos 144,000? Los hemos visto en los capítulos anteriores, en uno de los capítulos parentéticos, como también se le puede llamar, parentético, que es como de paréntesis. Ahí nos explicó que fueron 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 y nos menciona 12 tribus de Israel
y 12,000 de cada tribu, nos da un total de 144,000. El Señor los selló con su nombre en la frente y los va a cuidar y los va a proteger para que ellos estén en pie durante todo el tiempo de la gran tribulación, hasta que se acabe cuando Jesús regrese. Así que aquí miramos que Jesús está en el monte de los olivos, en el monte de Sión. Él está allí y con él están 144,000. Y dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Qué hermoso esto. La voz es como un trueno, y eso de la voz como trueno lo hemos leído en diferentes lugares. Es la voz de Dios, es como un trueno. Y cuando uno oye una tormenta en esos países donde llueve fuerte, porque aquí en Estados Unidos o California casi no llueve, pero donde llueve fuerte, cuando hay esos truenos sí que asusta, ¿verdad? Truena eso que, wow, se asusta uno porque siente uno que ¿verdad? Se va a estremecer la tierra. Entonces la voz de Dios es así como un trueno, que es con una potencia tremenda. Pero aquí se nos añade algo diferente, que además de ser como un trueno, es como arpista que tocaba su arpa. Como que si la tierra se está poniendo tune, se dice en inglés tune, cuando uno afina la guitarra y la hace tune, ¿verdad? Tiene que afinar el instrumento para que esté con su voz y que ese sonido sea claro y sea correcto, ¿verdad? Hay que afinarlo. Entonces parece acá que la tierra se está afinando con el cielo, como el arpa. Y además de eso nos dice acá que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces aquí me llama mucho la atención porque tienen un cántico nuevo. En los salmos hay diferentes lugares donde se nos dice y se nos exhorta a que cantemos un cántico nuevo. ¿Y por qué siempre nos dice la Biblia que hay que cantar un cántico nuevo? Porque un cántico nuevo está relacionado con la misericordia de Dios. Dice la Escritura que las misericordias del Señor son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Sus misericordias son nuevas, y si su misericordia es nueva, también nuestro cántico debe ser nuevo. Dice la Biblia que cuando Moisés levantó aquella vara, se abrió el mar Rojo y cruzaron en seco, y cuando se cerró esa agua, los jinetes de Faraón se ahogaron y Israel nunca más volvió a ver a los egipcios para que los metieran en esclavitud. ¿Y qué hizo Moisés? Cantó un cántico nuevo. Y Miriam y las mujeres de Israel salieron con panderos y empezaron a danzar cantando un cántico nuevo, porque era que la misericordia del Señor que fue nueva ese día. Y cada día el Señor hace diferentes misericordias con nosotros. Hemos pasado diferentes etapas de nuestra vida, y hoy en este tiempo que estamos viviendo, sus misericordias son nuevas. Así que podemos cantar, y aquí estoy viendo a algunos de ustedes que han pasado por cosas tremendas, fuertes, y que Dios les ha dado la victoria, y entonces tienen misericordia nueva, y por lo tanto debe haber un cántico nuevo, ¿verdad? Para el Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Jesús. Fíjese que me llama la atención porque solamente lo cantan los 144,000. Los directores de alabanza de nuestra congregación, el director de alabanza, los que pasan a cantar, los que dirigen el grupo, los coristas, los músicos, ellos batallan cada servicio porque ellos quieren que todo el pueblo alabe al Señor. Y hay veces que los oímos que nos exhortan: hermanos, levanten la mano, hermanos, levanten la voz, hermanos, canten, hermanos, den un grito de júbilo, hermanos, un grito de guerra, y están tratando de que el pueblo adore, ¿verdad? Y yo quiero decirle, este día quiero que quedemos claros con los directores de alabanza y con todos los que cantan y dirigen la alabanza al Señor, de que es bien difícil de que todo la multitud pueda adorar al Señor con el cántico. Es bien difícil que todos vayan, porque ellos quieren que todos cantemos, pero de repente ven que están unos así con los brazos cruzados así y serios, ¿verdad? Hay algunos que están con las manos levantadas y hasta con lágrimas en sus ojos, otros hablando en lenguas, otros gozándose, y otros
que están pensando en la olla de frijoles que se les olvidó apagarlos y dice, "Y, ¿será que me voy a apagarlos o los dejo ahí que se consuman?" ¿Verdad? Y el que está cantando ve de que no todos están conectados. Y mire lo que dice acá, que este cántico solo los 144,000 lo cantaban. Nadie más lo podía cantar. Y así pasa aquí con nosotros. Somos una multitud mixta. ¿Qué quiere decir eso? En Israel, cuando salieron de Egipto, dice que era una multitud mixta. Iban los hijos de Israel, el pueblo de Dios, pero iban otros que se colaron ahí, ¿verdad? Entonces acá en la iglesia hay una multitud mixta porque están los que han nacido de nuevo, los cristianos, pero también tenemos invitados, amigos que queremos que vengan y escuchen. Entonces, y además de eso, dentro de aquí con nosotros hay algunos que son trigo, dice la Biblia, y otros que son ¿qué? Cizaña, ¿verdad? Entonces, somos una multitud mixta y no todos vamos a poder cantar este cántico del redimido. Imagínense que el director de alabanza esté diciéndole, vamos, todos canten acerca de la gracia del Señor. Yo era pecador y yo y el Señor me ha transformado y me ha perdonado, pero hay gente acá que todavía sigue pecando y todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Así es que si de verdad lo cantara, estuviera mintiendo. Y por eso ni se atreve a cantarlo y ni lo entiende ni sabe, ¿verdad? Así es que viene el día, hermanos músicos, cantantes, salmistas y directores de alabanza, en que sí todos juntos vamos a estar en el cielo y vamos a cantar unánimes a una voz, y eso va a ser glorioso. Mientras estemos acá en esta tierra, hay que procurar, ¿verdad?, que todos canten y para eso están ellos, para animar. Pero quiero que no se sientan desanimados cuando miran que no todo el pueblo canta, porque es imposible. Esta es una multitud mixta y hasta que sea el tiempo que estemos con Él vamos a cantar con los redimidos. Cantaremos todos juntos el cántico nuevo, como dice aquí la Escritura. Gloria a Jesús. Quería darles ese punto a los que cantan. Ahora, nos dice, estos 144,000, son los que ya habíamos visto anteriormente que los sellaron, pero nos da aquí unas cosas bien importantes de estos 144,000. Antes de entrar a eso, quiero decirles algo bien importante acerca de estos 144,000. Que Jesús los sella en los capítulos anteriores, 144,000 sellados, los contó a todos. Ahora, ya Jesús ha regresado y está en el monte de Sión, y con él están los ¿cuánto? No dice que son 143,999. No, ¿cuántos han sobrevivido la gran tribulación y están allí con él? 144,000. O sea, no le faltaba ni uno solo, porque si hubieran habido 143,999 es que a Jesús se le perdió uno en el camino. Estuvo dura la gran tribulación, estuvo fuerte, ¿verdad? Todos esos juicios y todo eso que viene en un futuro va a estar bien duro, pero esos 144,000 Jesús los ha cuidado y yo me da mucho gusto eso, porque Jesús es así. Dice Jesús de una parábola que había un pastor que tenía 100 ovejas y en la tarde, cuando ya está cayendo el sol, va y las lleva al redil y las cuenta y se da cuenta que hay 99 y falta una. Pero él deja las 99 y se va al campo, se va a buscarla en diferentes lugares hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra la pone, ¿a dónde dijimos? En sus hombros, dice directamente, la pone en sus hombros y la lleva al redil y hace fiesta. Cualquier pastor estuviera satisfecho con tener 99. Los pastores que trabajan con ovejas, ganados, ellos con un 80% de esos animales que puedan llevar al mercado y sacarle provecho estarían satisfechos. No se diga con un 90%, pero Jesús, que es el buen pastor, Él no está satisfecho ni con 99%. Hay algunos estudiantes que con un 99% nos sentimos contentos porque es una A+, ¿verdad? Pero Jesús no, Jesús está contento con el 100%. A Él no se le puede perder ni una sola oveja. Los 144,000 estaban hasta el final y ni uno se le perdió de los 144,000. Dice la Escritura que Jesús, el Señor, es fiel para presentarnos delante del Padre aquel día con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. ¿Quién es fiel? Jesús es fiel para presentarle a usted y a mí delante del Padre, porque si nosotros nos descarriamos, nosotros nos vamos por mal camino, pero Jesús
que es el buen pastor, Él sigue trabajando con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Jesús sigue trabajando porque Él quiere presentarnos aquel día con vestiduras manchas, con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. ¿Quién es fiel? Jesús. Nosotros no, pero Él es el que nos va a pastorear hasta la vida eterna. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Gloria a Jesús. No se le perdió ni uno. Ahora, miremos las características de estos 144,000, porque nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, esto de que sean vírgenes, que no hayan tenido relación sexual con mujeres, entonces entendemos que son 144,000 varones, 12,000 de cada tribu de Israel. Pero son vírgenes, no se casaron, no tuvieron relación sexual. Esto me recuerda, número uno, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Él no conoció mujer, Él no tuvo relación sexual en absoluto. Por ahí salió alguien, supuestamente el código de Da Vinci, de que Jesús tuvo hijos. Y en la Santa Cena, ese cuadro bien lindo, que parece como una M, la manera en que han puesto a los discípulos, y dicen que esa M quiere decir María Magdalena. Entonces dicen que la que está al lado izquierdo de Jesús, que parece Juan, todos pensaban que era Juan el discípulo amado, porque es el que no tiene barba y Juan era el más joven, pero si lo ve bien es una mujer, no es Juan, sino que es una mujer, y dicen que esa es María Magdalena y que Jesús tuvo hijos con ella y que la descendencia de Jesús está en Francia, imagínense usted. Entonces, y eso es una gran mentira, eso no es verdad. Jesús no tuvo relación sexual con ninguna mujer. Jesús venía a morir en la cruz del Calvario por nosotros y darnos vida eterna. El casarse y tener relación sexual no es pecado. El tener sexo no es pecado siempre y cuando esté dentro del matrimonio, un hombre y una mujer debidamente casados. Y debo decir un hombre y una mujer, porque hoy algunos creen que hombre y hombre, mujer y mujer, y no hay problema. No, un hombre y una mujer debidamente casados, ahí no hay pecado. Ahí no hay pecado en absoluto. Ahora, también me recuerda de Jeremías, porque hay veces que hay circunstancias de que hay hombres que se han tenido que quedar vírgenes, hay hombres que han servido a Dios o a su país y por esa razón se han tenido que quedar vírgenes. Fíjese, Jeremías, Dios le dice a Jeremías, no te cases, no agarres para ti una mujer y no tengas hijos. Porque Jeremías le tocó profetizar en un tiempo donde faltaban pocos años para que Babilonia entrara y destruyera a Israel, a Judá por completo y Jerusalén. Hicieron que se murieran de hambre una tercera parte de la población se murieron de hambre. Otra tercera parte de la población murió a espada, los mataron. Y otra tercera parte se lo llevó cautivo y Jeremías estuvo entre medio de todo eso. Así que Dios le dice, no te cases, no tengas hijos, porque ahorita no es bueno tener hijos. En este tiempo que va a pasar Israel, no debes de tener hijos, ni siquiera toques mujer ni te cases. O sea que Jeremías se quedó virgen para servir al Señor y para ser prácticamente el profeta o el pastor que le tocó presidir en la muerte de una nación. Qué triste. Me ha tocado estar en la muerte de algunos cuantos y estar ahí a la hora de la muerte. Y es algo duro y hay que consolar a los que quedan. Pero a Jeremías le tocó ver y ministrar la muerte de una nación. Y por eso es que se le conoce como el profeta llorón, porque Jeremías lloraba y lloraba, dice el corito que cantamos, ¿verdad? Porque era el profeta llorón. Porque ¿cómo no iba a llorar si una nación entera estaba muriendo delante de sus ojos? Y por eso se tenía que quedar virgen. No debía de casarse, no debería de tener hijos. Fíjese que hubieron unos jóvenes en todos los países, pero a mí me consta aquí de los de Estados Unidos por las historias que he leído desde pequeño que nos cuentan de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y hubieron jóvenes recién graduados de la high school,
17, 18 años recién salidos de la secundaria o preparatoria, no sé cómo se le llama, bachillerato se le llama en otros lugares, aquí se le dice la high school, el grado número 12, recién salidos, y tenían su sweetheart, le dicen los americanos, high school sweetheart, que desde niños la conocen y les gustaba, y ya tenían sus 18 años y terminando high school querían casarse con su sweetheart, con su querida de high school, pero debido a la guerra tuvieron que irse a la guerra y no se pudieron casar con ella. Vírgenes se van a la guerra, pelean la guerra allá en Europa. ¿Y qué sucedió con muchos de ellos? Con miles de ellos murieron habiendo quedadose vírgenes. ¿Por qué? Porque había una guerra y no había tiempo para casarse y tener hijos, porque la circunstancia que estaba viviendo el mundo entero en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, era terrible. Ahora, hubieron otros que tenían su high school sweetheart, pero dijeron, oh no, yo no me voy a morir virgen, yo tengo que tener intimidad con esta que amo, entonces voy y me caso con ella. Y sí aprovechó la luna de miel, y a la semana o 2 semanas tuvo que irse, y ella sabía, pero va y despide a su esposo, y ella quedó embarazada. Y él se va a la guerra, a Europa, y allá murió. Y entonces nunca conoció a su hijo y ya no estuvo con su esposa. Quizás le hubiera sido mejor haberse quedado virgen y no dejar a una viuda y dejar a un niño sin papá. Quizás hubiese sido mejor, ¿verdad? Pero hay circunstancias así. Así es que esto yo creo que podemos verlo de 2 maneras. La manera física, la manera natural, porque están en la gran tribulación, una situación muy terrible que están pasando. Entonces ellos no se pueden casar, no pueden tener hijos. En la situación que están viviendo, huyendo del anticristo y todo eso, no se pueden casar. Entonces ellos, en las circunstancias, lo hace que se queden vírgenes. Pero también lo podemos aplicar a lo espiritual, porque el adulterio, la fornicación espiritual se refiere a dejar a Dios por ídolos, por otros dioses. Y estos 144,000 se mantuvieron fieles a Dios, no se contaminaron con diferentes dioses, con dioses ajenos, sino que se mantuvieron en santidad y rectitud. Ahora, estos 144,000 están ¿a dónde? En el monte de Sión, no están en el cielo. Los que están en el cielo aquí en este momento de la Escritura es la iglesia, que se ha ido en el rapto de la iglesia, como se le conoce, ¿verdad? Y están en las bodas del Cordero. Pero aquí en la tierra están estos 144,000 y mucha gente está acá que están sobreviviendo la gran tribulación y mueren millones y millones. Dice que murió 1/3 parte de la población con una de las plagas. Con la otra muere otra 1/3 parte. O sea que van muriendo millones y millones. Ahorita somos cerca de 8 billones de habitantes en el planeta Tierra. Imagínense, comenzaron los juicios ahora, que se muriera 1/3 parte de 9 billones, serían 3 billones con una de las plagas. Y ya nomás quedarían 6. Y si muriera otra 1/3 parte de los 6 billones que quedarían, ¿cuánto sería? El que es matemático por ahí. 3, ¿verdad? ¿O no? Eso sería la mitad. 2. Quedarían 6 y después de esos 6 quedarían 2, ¿verdad? O sea, quedan 4 porque se murieran 2 billones. O sea que va cada 1/3 parte. Y entonces va muriendo una cantidad de gente extraordinaria, millones y millones. Es algo extraordinario, pero todavía hay seres humanos que están sobreviviendo. Y por eso dice en Daniel, bienaventurado el que aguante y viva 1260 días, que son prácticamente 3 años y medio. Hay otra parte donde dice que los que vivan 42 meses, que son 3 años y medio. Y hay otra parte en la Biblia que dice que va a haber tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Y siempre se nos habla de los 3 años y medio, porque los últimos 3 años y medio de la gran tribulación va a ser algo tremendo, pero va a haber gente que va a sobrevivir. Y los 144,000 van a sobrevivir porque están sellados, pero además con ellos va a sobrevivir otra cantidad de gente. ¿Qué va a pasar? Porque dice bienaventurados los que vivan los 3 años y medio después durante la gran tribulación. Porque esos van a poblar la tierra nuevamente. La profecía de Daniel dice, miré que hubo cielo nuevo y tierra nueva. Juan también lo vio, cielo nuevo y tierra nueva. Y Jesús reinó sobre la tierra por 1000 años, ¿verdad? Va a reinar, aunque lo digo como en el pasado. Jesús va a reinar
por 1000 años. Pero en esta tierra se va a volver a poblar. Van a volver a poblar la tierra, y dice la Biblia que en ese tiempo de los 1000 años el que cometa pecado va a morir. Va a morir inmediatamente el que peque. Y que alguien que muera de 100 años prácticamente será un niño, porque en este tiempo será como en el tiempo de Adán. Matusalén vivió ¿cuántos años? 960 y algo años. Casi todos, Adán 900 años, todos ellos. Ya después fue bajando algunos 500 años, como Noé creo que vivió 600 años. Y otros 300 años hasta que ya llegó a 120, ¿verdad? Y ya después, ¿qué dice la Biblia? 70 años. Y los más robustos, 80. Y algunos de ustedes ya tienen 82, ya se pasaron un poco, pero todavía, gracias a Dios por la vida. No se me asuste. 70 años y los más robustos 80. Hasta ahí llega. Pero en el tiempo del milenio van a vivir otra vez 1000 años, 900, 800 años. Así es que si se muere alguien de 100 años, va a ser como un niño. Era un chamaquito, van a decir, de 100 años. Ese niño no sabe nada. Porque para saber algo hay que vivir 500 años, 600 años para entender la vida. Pero 100 años era un mocosito, un cipote, un patojo, dicen en Guatemala. Un niño. Entonces eso es lo que va a pasar. Pero estos 144,000 dice que son la primicia, el primer fruto para los que van a vivir los 1000 años. Pero con ellos van a haber muchos que van a sobrevivir. Ahora, nosotros, la iglesia, nos dice la Biblia que nosotros tenemos un cuerpo glorificado. 1 Corintios 15 nos dice: les digo un misterio, no todos van a morir, pero los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y se nos va a dar un cuerpo glorificado. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Entonces tendremos un cuerpo glorificado. En una ocasión los saduceos, que era una secta religiosa, que eran liberales o progresistas como se le llama hoy, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en los milagros, ni en los ángeles, ni nada de eso. Eran bien intelectuales según ellos. Y así es que una vez le preguntan a Jesús, ¿cómo está eso? Fíjate que una mujer aquí en nuestro pueblo se casó y su marido se murió. La tradición nuestra cultural es de que el hermano que le sigue debe casarse con ella. Entonces el siguiente hermano se casó con ella y también se murió. Entonces se casó con el tercero y así se murió. La cosa es que se casó con los 7 hermanos. Y yo digo, ¿cómo siguieron casándose con ella? Después de 2 creo que ya mejor ya no se hubieran casado. Pero bueno, se murieron los 7. Pero la pregunta de los saduceos era: Jesús, ¿de quién va a ser mujer esta persona en la resurrección? ¿Del primero, del segundo? Entonces Jesús entendió que lo que le estaba tratando de decir es que ellos no creían en la resurrección y que era una locura creer en la resurrección. Y Jesús le dice: ustedes fallan, ustedes cometen un error porque no conocen la Escritura. Porque en la resurrección serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, no tienen relación sexual, son asexuales. Los ángeles no son hombre ni mujer, ¿verdad? Son asexuales y no pueden reproducirse. Entonces no tienen ese apetito, ese deseo, porque no lo existe en ellos. Entonces cuando nosotros estemos en un cuerpo glorificado, seremos igual que los ángeles. Sí, usted estuvo casado, pero allá en el cielo se van a conocer y se van a amar como se van a amar con todos los hermanos, pero no va a ser esposo y esposa, sino que van a ser hermanos. No van a estar casados ni van a poder tener hijos, van a estar en un cuerpo glorificado. Ahora, los que estén en la tierra durante el milenio, ellos sí se van a multiplicar y se va a multiplicar la tierra otra vez. Y después de los 1000 años dice la Biblia que es soltado Satanás y engaña a esos. Pero nosotros que tenemos un cuerpo glorificado vamos a reinar con el Señor. Se nos van a dar tronos y vamos a reinar con Él. Algunos como gobernantes, algunos como alcaldes, algunos como senadores, algunos como, no sé, pero a cada quien nos va a poner el Señor a gobernar con Él, ¿verdad? Y yo digo, yo quisiera una isla por ahí, que aunque sea una islita con unos 50 habitantes, para yo ser el gobernador de esa isla. Pero nos va a poner a gobernar con Él. ¿Y por qué? Porque tenemos cuerpo glorificado. Pero los que están sobre la tierra, después de la gran tribulación, ellos sí van a tener hijos.
Y recuerden que van a vivir como, como cuando la tierra estaba recién hecha. Y así se va a poner la tierra, va a ser redimida y la tierra va a poder dar vida y sustentar a la gente por cientos de años, como era al principio. Así que quería darles eso también, por eso dice aquí que son las primicias. Nos dice acá, para Dios y para el Cordero, son las primicias para el milenio. Ahora, entremos al siguiente segmento acá que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, el volumen es alto, a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces lleva el evangelio eterno y lo predica. Nosotros sabemos que Jesús ha dicho que hasta que no se predica este evangelio en toda la tierra, no puede venir el fin. Y nosotros que empezamos en las misiones de ir al mundo entero a predicar, decimos, Jesús no ha regresado porque no hemos predicado en todo el mundo, porque cuando se predica en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero nos damos cuenta en este pasaje que la iglesia ya está con Cristo. Según lo que hemos visto al comienzo de Apocalipsis, la iglesia ya está con Cristo acá, pero un ángel va a asegurarse que toda nación, tribu, lengua y pueblo escuche el evangelio, y lo va a decir en voz alta, y es el evangelio eterno, que es temer a Dios y darle gloria. Temer a Dios es reconocer a Dios. Philip Johnson, que escribió varios libros en contra de la teoría de la evolución y que yo lo miré en varios debates en contra de ateos que creían en la evolución, tremendo hombre intelectual, trabajó para Ronald Reagan como el director de justicia. Philip Johnson, profesor en UC Berkeley, él dijo algo bien simple y dijo, si Dios es verdadero, Dios es lo más importante de la realidad. Si Dios es verdadero, entonces Él es lo más importante de la realidad, del universo, de todo lo que es. Él es lo más importante. Y la nación y la persona que no tome en cuenta la persona más importante o lo más importante de la realidad es ser un necio. ¿Cómo no vas a tomar en cuenta lo más importante de la realidad? Que hace necio. Por eso es que la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al Señor, el temor a Dios. Y es cierto, una persona, una familia, una sociedad, un país que ignora a Dios y no le da temor, no le da honra, gloria, es ser un necio. Porque si Dios existe, Él es lo más importante, porque Él nos creó, Él nos ha salvado, Él ha proveído los medios, y por eso hay que tenerle temor a Dios. Y temor acá no es un pánico, no es fobia, no, temor es un respeto, ¿verdad? Así como a los padres, que le tenemos un temor porque sabíamos de que nos decían así nos daba mucho amor, pero si le desobedecíamos nos daba temor, ¿verdad? Le tenemos respeto. A eso se refiere, no estamos hablando de un miedo así, no, estamos hablando de un respeto, de honrarle, de conocer que Él es verdadero y tomarle en cuenta en todos nuestros caminos. Y darle gloria quiere decir, reconozcamos, dele gloria, acepte que lo que Él dice es verdadero, y entonces sométase, obedezca, dele gloria a Él, y ese es el evangelio eterno. Ahora, el segundo mensaje es otro ángel, y dice en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el segundo mensaje. El primero, el evangelio eterno. El segundo, va a caer Babilonia, la gran ciudad. ¿Qué es esto de Babilonia? Algunos han interpretado que se refiere al imperio romano, pero yo creo que aquí se refiere a Babilonia porque, y les voy a explicar, bueno, Babilonia es una ciudad, pero también Babilonia es como un sistema, es como algo que han creado y que ha cubierto el mundo entero. Por ejemplo, algunos de ustedes han conocido la ciudad de Hollywood, ¿verdad? Yo me crecí en Los Ángeles, cerca de la ciudad de Hollywood, y ahí estaba Hollywood, es una ciudad. Pero cuando hablamos de Hollywood, también se habla de lo que es las películas, que ha cubierto todo el mundo. Todo el mundo, cuando se habla de Hollywood, se sabe que estamos hablando de películas, de actores, de fama, de todo eso.
Allá en la India han hecho Bollywood y están sacando películas en Bollywood, ¿verdad? Y tienen las películas de los indios, pero lo están tomando de Hollywood, que es la mera ciudad. ¿Alguno de ustedes ha estado en Silicon Valley? Yo he estado por ahí en el área de ahí de San José, al sur de la bahía. Ese es el Silicon Valley y es un lugar real, verdadero, el Silicon Valley. Pero cuando hablamos de Silicon Valley no solamente hablamos de la región del norte de California por la bahía, sino que estamos hablando de lo que es las computadoras, el mundo digital, Facebook, Google, YouTube, todos tienen su casa en el Silicon Valley y todos las empresas de digitales y todo eso, todas nacen ahí, el Silicon Valley, aunque están naciendo en otros lugares, pero el Silicon Valley es el que ha quedado como para hablar a nivel mundial. Babilonia es algo así, es una ciudad real, pero de allí salió para el mundo entero la religión falsa. Babilonia es el primer imperio de las profecías de Daniel, que nos dice que está representado con la cabeza de oro, que era Nabucodonosor, el primer emperador mundial. Y de él han tomado, y cada imperio ha tomado del uno y del otro, pero Babilonia no comienza con Nabucodonosor, y Nabucodonosor dijo: no es esta la gran ciudad que yo he edificado, y quedó loco en ese momento. Daniel capítulo 4 lo puede leer. Pero Babilonia estaba antes, incluso llega hasta Babel, donde quisieron hacer una torre tremenda, porque dijeron ellos, y su líder Nimrod pensó: si Dios nos quiere destruir otra vez con un diluvio como en el tiempo de Noé, hoy nos vamos a salvar, porque con esta torre que llega hasta el cielo, Dios no nos va a poder castigar ni nos va a poder hacer nada, porque nos vamos a salvar. ¿Y qué hizo Dios? Confundió sus lenguas y no permitió que siguieran. Pues de Babilonia, en Babel, ahí se dio una mujer que se llama Semiramis, y ella se conoce como la madre reina. Es algo bien feo la manera que es mamá y es reina, y la razón que su hijo Nimrod, ella se casó con él, tenía relación con él, y era la mujer de su propio hijo. Imagínese usted. Así es que es madre, pero es reina. Ella contaba, se inventó una historieta y la gente se la creyó, y ella dijo que ella salió del río Éufrates en un huevo, y ella pudo quebrar el huevo donde venía adentro, el cascarón, y salió, y cuando sale ella es una mujer adulta, ya es una mujer hecha, ¿verdad? Entonces ella se corrió con esa idea. De ahí es donde vienen estas mezclas del paganismo, de religiones falsas, que se han metido aún hasta la iglesia. Y yo le decía el domingo pasado, que fue el domingo de resurrección, cómo las iglesias americanas pueden poner a los niños a jugar con huevos que pone un conejo. A mí eso me repugna. Cuando teníamos que hablar a los niños de la resurrección de Cristo, pero en las escuelas públicas sí les hablan del conejo que pone huevos, y eso no hay problema. Y no hay problema, pero que una escuela pública va a decir lo que celebramos hoy es la resurrección de Cristo, corren al maestro, cierran la escuela si fueran todos los maestros. Pero que juegue con huevos que pone un conejo, de eso no hay problema. Y viene de ahí, de Semiramis. Nimrod, donde viene la tradición de Tamuz y del Sol Invictus, se celebraba el nacimiento de él el 25 de diciembre. Entonces, cuando los romanos deciden aceptar el cristianismo, porque los romanos persiguieron a los cristianos por 300 años, desde el año desde el año 70 prácticamente hasta el año 325, fueron perseguidos hasta que Constantino, emperador romano, se hizo cristiano. Y cuando él se hace cristiano, él trata de cristianizar el imperio entero, y nace lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica romana, ¿verdad? De Roma. Ya no era de Jerusalén, ya no era la iglesia cristiana de Cristo Jesús de Jerusalén, sino que es de Roma. ¿Cómo va a ser de Roma si nació en Jerusalén? Pero bueno, ahí empiezan a entrar unas mezclas, como de que Jesús nació el 25 de diciembre, que eso no es así. El que se celebraba ayer era Tamuz, Nimrod, el Sol Invictus. Imagínense lo de la resurrección. En vez de celebrar la resurrección, los países estos que celebran con huevo y conejo, es increíble. Y ha habido una mezcla de religiones paganas con el cristianismo y con diferentes cosas que se han levantado allí. Y dice aquí el segundo mensaje, que Babilonia va a caer, la ciudad, pero todo ese sistema de religión falsa. Algunos de nosotros podemos decir,
van a ser los testigos de Jehová porque son falsos, o va a ser la Iglesia Católica Romana porque adoran imágenes y le piden a los santos y eso, ¿verdad? Y podemos señalar, pero déjenme decirle algo, que acá está hablando de todo lo que es religión falsa, toditito, todas las religiones y iglesias falsas, todo ahí. Y nosotros como cristianos que nos gusta pegarnos a lo que la Biblia dice sin salirnos, debemos tener cuidado, porque entre nosotros los cristianos evangélicos o protestantes, como nos llaman también, han salido sectas falsas y se han levantado sectas falsas y muy peligrosas dentro de nosotros. Y Pablo dijo, eso es así porque para que sepa que estaban con nosotros, pero no son de nosotros, y salieron de nosotros y se inventaron otra nueva doctrina, algo diferente. Mohammed o Mahoma, él le empezó a gustar el cristianismo, pero era el año 600, ya la Iglesia Católica Romana ya estaba gobernando, el año 600 después de Cristo, y él le gustaba la Biblia, le gustaba el cristianismo, pero él miró que los cristianos son idólatras. La Biblia dice que es un solo y verdadero Dios, y cómo es que ellos le piden a tantos dioses, a tantas imágenes como los griegos, y dijo, no está bien, los cristianos están mal, porque adoran imágenes. Y yo cuando leí eso en la universidad dije, wow, si hubiera sabido que los cristianos no adoran imágenes, eran los católicos romanos que estaban adorando imágenes y diciendo que eran cristianos. Pero el cristiano verdadero no adora una imagen, eso es imposible, ¿verdad? Porque eso es condenado por Dios, no le va a rezar o pedirle a un objeto. Pero Mohammed por esa razón decidió no aceptar el cristianismo y un ángel se le apareció y le dio una revelación que se llamó el Corán. Fue el ángel Gabriel, dice él, que se le apareció ahí en Meca, y hasta el día de hoy todos los musulmanes tienen que ir a Meca, donde se le apareció el ángel y le dio una nueva religión. El apóstol Pablo nos dijo, si se les aparece un ángel de luz con un evangelio diferente al que yo les he enseñado, al que se nos ha dado por medio de Cristo Jesús, no le crean, porque el que le crea será ¿qué? Anatema. Anatema quiere decir maldito, hay maldición, aun si es un ángel de luz. No se diga un pastor, un sacerdote, un líder. Tienen que cuidarse de que si el pastor o el líder espiritual dice algo, ustedes tienen que asegurarse que esté escrito acá, que no sea un invento de él o de ella, ¿verdad? O un ángel que se apareja. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando habla aquí de que Babilonia va a caer, es toda la falsedad, todas las religiones falsas, apostasía y toda la falsedad que hay en el mundo va a ser juzgado por Dios. Nosotros no estamos exentos a creer de que nosotros vamos a estar bien. No, cuidémonos de estar bien. Jesús dijo, se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, pero velad por vosotros mismos que no os engañen. Ustedes mismos tienen que ver que no les engañen, porque vendrán lobos rapaces vestidos de ovejas. Por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús ha sido bien claro, y nosotros debemos de poner atención a eso, ¿verdad? No correr porque está bien lindo lo que se dice o porque es algo nuevo, qué tremendo lo que está diciendo. Nadie ha dicho estas cosas. Cuidado, caminemos por la senda antigua, el camino antiguo que el Señor ha trazado para nosotros. Gloria a Jesús. Mire lo que dice el tercer ángel, el tercer mensaje, versículo 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, otra vez, volumen alto: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El tercer mensaje, bueno, el primer mensaje, el evangelio eterno, tema a Dios y denle en gloria. El segundo mensaje, las falsas religiones van a caer, toda la falsedad va a ser juzgada por Dios, Babilonia va a ser juzgada. Vamos a ver eso un poco más en los siguientes capítulos cuando hable de la caída de Babilonia. Pero el tercero nos dice, sí, el anticristo está reinando y quiere ponerle una marca a la gente de esta época. El anticristo dice que el que no se la ponga no puede comprar ni vender, no puede moverse, no puede hacer nada. Tiene que vivir clandestinamente, porque no va a poder sobrevivir si no tiene la marca. No va a poder subirse en avión, no va a poder hacer nada. Tiene que ponerse la marca. Ahora, si no se la pone, la bestia, el anticristo, lo va a matar.
Pero Jesús les dice acá en este tercer mensaje, el que se ponga la marca y adore la bestia, su castigo es un castigo eterno. Y habla aquí del infierno y del castigo doloroso que tendrá de día y de noche por los siglos y de los siglos. O sea que está más duro el castigo de Dios. Es mejor recibir la muerte del anticristo, que el anticristo lo mande a matar, a que usted se someta al anticristo y que el Señor lo condene en la eternidad. Eso es lo que está diciendo el tercer mensaje acá. 3 mensajes, uno tras el otro y de una voz bien clara. Me llama la atención esto y quiero hacer un paréntesis aquí, porque dice que estos serán atormentados con fuego y azufre delante de ¿quiénes? De los santos ángeles y del Cordero. Fíjese que no serán atormentados delante de la iglesia, delante de los creyentes, de los santos que ya están en el cielo. No van a ser atormentados delante de la iglesia, sino que van a ser atormentados delante de los ángeles y delante de Cristo. Y aquí quiero compartir esto, porque algunas personas están bajo la impresión de que los que han muerto, los que se nos han adelantado, ellos nos pueden ver y oír, están bajo esa impresión. La primera vez que me llevé esa experiencia, o que tuve esa experiencia, fue hace muchos años. Estaba un adolescente por morir. Ellos no eran cristianos, pero un pariente asistía acá y me pidió que por favor fuera porque estaba en condiciones críticas. Era hasta Madera, el hospital de los niños, está de acá 2 horas y media. Así es que hice todo el esfuerzo y llegué y me fui para allá, pero cuando yo llegué, hacía como media hora que había muerto el muchacho. Entonces yo llego y cuando entro, me dejan entrar, todavía está ahí en la cama, pero ya está muerto, y la mamá está llorando sobre el cuerpo. Y de repente le empieza a decir: hijo, te pido que de hoy en adelante me cuides, que me ayudes, que me ayudes a sacar a tus hermanitos adelante. Y yo digo: wow, le está pidiendo al muerto, le está pidiendo al que acaba de morir que le ayude a criar al resto de los niños, que le ayude en las dificultades que va a tener. Y yo dije: wow, qué ignorancia, ¿cómo puede pedirle a un muerto a que le ayude y que la esté cuidando y todo eso, si ese muerto no puede hacer nada por ella? Y además que consultar a los muertos es que pecado, es abominación. No se le puede hablar a un muerto. El que le habla a los muertos, el que consulta a los muertos, eso es pecado, es abominación. Y bueno, pasó el tiempo en un ministerio pastoral y me he encontrado que hay cristianos que creen que sus mamás, su papá, que eran grandes líderes en la obra, diácono el papá, la mamá bien entregada al Señor, y ya se murió, y creen que ahora pueden decirle a su mamá: mamá, ayúdame, ¿verdad? Porque ella era bien cristiana, ella se entregó, ayudaba al necesitado y dio buen ejemplo. Entonces ahora hay cristianos evangélicos o hijos de cristianos que creen de que el que murió se le puede pedir: papá, ayúdame, yo sé que me estás viendo, dame la fuerza para pasar esta situación. Y eso es imposible. Número 1 es pecado. No se puede consultar a los muertos, pedirle o rezarle a los muertos. Eso es pecado, número 1. Número 2, digamos que esta persona cristiana de buen testimonio, que nos consta que está en la presencia del Señor porque puso su fe en Cristo Jesús, está en el cielo y de repente su hijo le empieza a decir: papá, dame fuerza porque mira, me van a sacar de la casa, la voy a perder porque he perdido el trabajo y todo esto. Y entonces el papá lo ve en el cielo. ¿Qué creen que va a pasar con ese papá? Si lo está viendo y oyendo, va a estar sufriendo, va a sufrir. Entonces eso no es cielo, porque si estaría viendo, va a estar sufriendo al ver cómo sus hijos están pasando. Pero los que están en Cristo Jesús, los que están en el cielo, ellos ya no ponen atención acá, ni pueden poner atención. Ellos están confiados que Dios es el que tiene el control de todo, y Dios va a tener control de toda la gente del mundo, incluyendo de sus hijos que han quedado en la tierra. Pero no pudiera estar viendo el sufrimiento suyo, su ser querido, y estar en el cielo, porque no sería cielo. Sería un tormento estarle viendo. Así que por eso aquí se nos dice que los que están viendo este tormento son los ángeles y el Cordero. Cristo Jesús sí, Dios puede ver el tormento de ellos y los ángeles también, pero nosotros no vamos a poderlo ver, porque si lo pudiéramos ver, estaríamos también en tormento al ver el dolor de ellos. Así es que por esa razón es que a los muertos ni nos pueden ver ni nos pueden oír, porque entonces no sería cielo para ellos. Y en segundo lugar, no tienen poder para hacer nada.
Jesús nos dijo, cuando ustedes oran, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre, en el nombre de Jesús, y les será hecho. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo y le piden al Padre en mi nombre, yo mismo se lo daré, dice Jesús. Hasta ahorita nada han pedido en mi nombre, pero pidan en mi nombre, dijo Jesús, porque Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí para darnos salvación y vida eterna. Es a Él que se le pide. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aleluya. Ese es el 12. El 13, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De aquí en adelante, estos que no se van a poner la marca van a recibir el Evangelio eterno, cuando ya la iglesia no está acá, pero el Señor se encarga de que multitudes de gentiles y judíos puedan escuchar. Saben de que si se ponen la marca y eso, van a ir al infierno para siempre. Entonces, bienaventurados los que mueren como mártires, porque no se ponen la marca. Dice que sus obras les siguen. Ahora, el siguiente segmento es del versículo 14 al 20, y esta es la siega final. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién es este Hijo de Hombre que viene en una nube? Este 100% es Cristo Jesús. En Ezequiel se refiere bastante a uno como hijo de hombre. Dice Ezequiel: miré a uno que parecía hijo de hombre, porque miró a los ángeles, arcángeles, seres vivientes, pero de repente ve a uno que parece un hijo de hombre, parece un humano, ¿verdad? Como nosotros. Y entonces dice que ese humano, como hijo de hombre, de repente viene el anciano de días, que es el Padre. El anciano de días viene y le da todo el poder y la autoridad para que reine sobre la tierra. Y ese hijo de hombre es el Mesías, es Cristo Jesús. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él siempre se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, y Él hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces acá, en esta porción bíblica, cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de Cristo Jesús, y aparte que viene en una nube. Pero ¿qué más nos dice acerca de Él? En su cabeza tiene una corona de oro, o sea que Él es el Rey. Cuando Jesús aparece en la nube, anteriormente, en unos capítulos anteriores, nos dice que viene hacia la tierra y que en su muslo derecho tiene algo escrito que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey, y aquí otra vez viene como Rey con una corona de oro. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue el profeta, anunció el Evangelio: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. El profeta, fue ungido para profeta. Cuando Él resucita al tercer día, ahí mismo se hace nuestro sumo sacerdote. Como les dije la semana pasada, la vara de Aarón que reverdeció era la credencial de Aarón, que él era el sumo sacerdote de Israel. Pero Jesús, al resucitar, es su carta de credencial de que Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Él es el sumo sacerdote nuestro con su resurrección. Así que es el profeta, es el sacerdote. Ahorita mismo Él es nuestro sacerdote, intercede por nosotros en el cielo. Ese sacerdote nos conviene, les decía yo la semana pasada. Ese sacerdote sí que nos conviene, Cristo Jesús. Pero cuando regrese, va a regresar como Rey de Reyes, y trae una hoz aguda. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Y dice que tiene en su mano una hoz aguda. En otra parte es una vara de hierro. Aquí es una hoz aguda, porque viene a juzgar. Y mire lo que nos dice de esta hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces aquí aparece Jesús un pedacito nomás, con su corona de oro, y mete la hoz y ciega. Y ahí se acabó la parte de Jesús, esa ilustración que tenía que ver Juan para entender esto. Una ciega, con la hoz, y esto es para cegar uvas. Nosotros, el Señor nos ha dicho
que vayamos y sembremos la palabra del Señor. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó junto a pedregales, parte junto a espinos, pero parte cayó en buena tierra y produjo a 100, 70 y 30 por uno, ¿verdad? Y nosotros nos toca sembrar. Pero también Jesús una vez dijo que ya la cosecha está lista, levanten sus rostros y miren que los campos están blancos y la siega es ahora. Y estamos hablando de salvar almas. Pero acá no estamos hablando de salvar almas, aquí estamos hablando de que es la siega del castigo eterno, del juicio que Dios va a traer sobre las naciones, porque está profetizado, todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron del día de la ira del Señor, e incluso concuerda con algunas profecías, como vamos a ver más adelante. Así es que ahora aquí Jesús ya no está, sino que ahora miramos que en el 17, que es otro ángel, Apocalipsis 14, 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ahí se echa en el lagar. ¿Sabe qué es el lagar? Un lugar que se hacía donde se metían la gente, me imagino que con los pies bien lavados, y empezaban a machucar las uvas, y ese es el lagar. Y machucaban así, le hacían de tal manera que salía ¿cómo se llama? Como un carrilito para que saliera el jugo, y lo recogían el jugo en recipientes. Entonces las uvas se meten al lagar para aplastarlas, para machucarlas, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se ha hecho, se ha puesto en el lagar. Y mire lo que dice el 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Quiero llevarlos para que entendamos aquí un poco mejor a Isaías capítulo 63. Qué poderoso este pasaje bíblico. Isaías siempre nos habla de Jesús, de que viene a salvarnos, pero también nos da acerca de su segunda venida. Y aquí es la segunda venida, porque dice el 63, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es este? Es hermoso en su vestido. ¿Y quién es él? Y responde, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús. O sea, es Jesús el que está acá. Pero esta no es la primera venida, cuando vino y nació de la Virgen y murió en la cruz y resucitó al tercer día, sino que aquí es en su segunda venida. Y nos dice el 2, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? Como si estuvieses trabajando en el lagar, se te llenó de uva, se te quedó roja la ropa. Y responde, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. El día de la venganza, el día de la ira del Señor. Son 7 años, y los últimos 3 años y medio especialmente. Dice, miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Es una profecía. En otra profecía también habla de la sangre que va a correr hasta el freno de la boca del caballo. Aquí también lo menciona el freno del caballo. Dice, salió la sangre hasta los frenos de los caballos. El caballo, usualmente su boca le queda un poco hacia abajo. Estamos hablando como de 4 pies y medio. Y si la sangre era así de honda, hay piscinas que son de 3,5, comienza y le dicen a uno que no se tire de pique porque se va a pegar en la cabeza, hasta cuando ya está como de 6 o 7, ya se puede tirar uno de pique, pies de hondo. Entonces imagínense una sangre de 4 pies y medio de hondo, secciones de 4 pies y medio de hondo, o sea que le llegaría como por aquí,
¿verdad? La sangre, imagínese usted. ¿Y qué largo es? Porque no es una piscina, sino que nos da el espacio. Nos dice que el de largo será 1.600 estadios. 1.600 estadios. Esto es desde Dan hasta Berseba. De Dan hasta Berseba, en esa área de enfrente de Jerusalén, por esa área de Israel. Estamos hablando de 185 millas. Imagínense un río de 185 millas, pero que sea un río de sangre. Es increíble. Esto es lo que se le conoce como la guerra de Armagedón, que no voy a hablar mucho porque en el siguiente capítulo, en el 16, se va a estar hablando de la guerra de Armagedón, cuando el Señor los reúne para juzgar a las naciones. Dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y aquí es cuando los vence, y mueren todos estos ejércitos que se levantan contra el Señor mismo. 185 millas. De aquí a Los Ángeles son como 110 millas, ¿verdad? 110 millas. Imagínense un poco más, 75 millas más. ¿Hasta dónde será? Como casi 200 millas, hasta San Diego, no sé. Es bien largo, como 2 horas manejando a 75 millas por hora, por en vez de yo hasta 80 y algo, pero ¿verdad? Ahí le voy, y como 2 horas, hora 45. Ahora, en el capítulo 15, entramos a otro segmento, y con esto voy concluyendo ya, porque después en el 16, ahora sí entramos a las 7 copas de la ira. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios, las 7 plagas postreras, que son las mismas 7 copas. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Estos salieron de la gran tribulación también. ¿Y qué vienen aquí estos? Arpas, otra vez la música. En el capítulo 14 miramos el cántico nuevo de los 144,000, y nadie lo puede aprender. Cuando dice que nadie lo puede aprender, entonces miramos que la música y el cántico se puede aprender a cantar, se puede aprender a tocar bien. Nadie lo puede aprender excepto estos 144,000. Miramos alabanza, miramos arpa, y aquí otra vez miramos estas arpas que están cantando. Y miren lo que dice en el versículo 3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, así está aquí está escrito el cántico. El de los 144,000 no está escrito, pero el de estos sí está escrito. Y los voceros de Cristo allá por los años 1970 le pusieron acordes y le pusieron música, y ellos lo cantaron de esta manera: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y te adorarán. Y la otra parte, porque tus juicios se han manifestado. Creo que esa no lo incluyeron, pero todo lo demás lo incluyeron exactito. No sé si así lo cantan en el cielo como los voceros de Cristo, pero a ellos se les ocurrió cantarlo así, con 2 guitarras y con las 2 voces de ellos. Bien bonito. Creo que Marino y otros también lo han cantado, muy bonito, pero lo tomaron de acá. Y ese es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Qué nos dice? Justos y verdaderos son tus caminos. Porque cualquiera puede decir, wow, que la sangre llegue a 4,5 pies de altura, que corra por 185 millas, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? ¡Qué injusto! Pero no, se nos canta diciendo, justos y verdaderos son tus caminos. El Señor es justo. Él dio su sangre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos, pero los que rechazaron su sangre, su sacrificio, y se fueron en rebelión contra Dios, entonces ¿qué va a pasar? Ahora ellos se va a manchar la sangre de Jesús, pero de la sangre
de sus enemigos, de los que no lo quieren y lo rechazan y se levantan en rebelión contra Dios. Y por eso es que debemos de decir justos y verdaderos son tus caminos, porque cualquiera quisiera decir no es justo, pero es justo y es verdadero. Y continúa acá el versículo 5, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Qué tremendo, ¿verdad? Hermosos, vestidos como representando justicia y santidad. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos y de los siglos. Y el templo se llenó de humo, esta es la Shekinah de Dios, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y estas son las 7 últimas copas de la ira de Dios. Y ahí nos detenemos. Gloria a Jesús. Yo le voy a pedir al pueblo que inclinemos nuestros rostros y le demos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias Jesús. Gracias Señor Jesús, porque tú eres el buen pastor. Esos 144,000 tú los sellaste y los guardaste hasta el fin. Ni uno se te perdió. Como las 100 ovejas, dejaste las 99 para ir a buscar la que se había perdido. Y por eso que tú eres el buen pastor. Sabemos que tú nos vas a ayudar en medio de todo lo que estamos viviendo y todo lo que se vive y todo lo que viene, que a veces no entendemos muy bien, pero podemos confiar en tu justicia y en tu rectitud, que tú eres el buen pastor y que tú nos vas a presentar aquel día delante del Padre y estaremos a salvos para siempre en las moradas eternas que tú has preparado, porque dijiste, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ahí también estén ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gracias Jesús, confiamos en ti y creemos en tu palabra. Yo le pido al pueblo que siga